Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer otro vídeo de preguntas y respuestas, a ver si vamos avanzando con estos temas, ¿no? Bien, ya sabéis que, por favor, si no estáis suscritos al canal, darle a la tecla de suscripción, que es gratuito, ¿no? Si queréis ayudarnos, pues darle a la tecla de unirme o unirse. Si hay información que os parezca interesante, por favor difundirla y proponer a otros que se suscriban al canal. Por supuesto, dejarnos preguntas, comentarios, ideas o propuestas en el canal y las iremos respondiendo en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas o respuestas. Bien, vamos allá. Vamos a ver. Cipriano Martel dice: al final se agrupan en guetos y montan sus países en el nuestro. Está pasando en todos los sitios. Comentarios sobre la inmigración, ¿no? Bien. Bueno, esto está sucediendo efectivamente en toda Europa, ¿no? Pero claro, decir estas cosas solo así parece como si nos llevara a responsabilizar a los inmigrantes de lo que está haciendo, de que se agrupen en guetos, etcétera, ¿no? Y yo creo que por eso repetimos una y otra vez que es importantísimo atender a las causas de los procesos. Primero, para identificar correctamente lo que está pasando, para identificar responsabilidades y para pensar en soluciones, ¿no? Y repito otra vez, bueno, estos procesos migratorios en un 90-95% son procesos destinados a reducir los costes de la mano de obra, ¿eh? A través de inmigraciones masivas y la explotación, por lo tanto, explotación masiva de esta mano de obra barata. Bien, ya os dimos datos como explicando cómo lo que se llama inmigración irregular es solo entre un 5 o un 10% de la inmigración a Europa. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que claramente cuando nos han estado constantemente transmitiendo los medios de comunicación durante tantos años, bueno, en lo que estaba pasando, por ejemplo, en el Mediterráneo, y relacionando esto con el concepto con el fenómeno de la inmigración, pues esto ha sido un absoluto engaño, intentando vender el fenómeno migratorio como una cuestión de solidaridad. Estas personas que están viniendo se están ahogando en el camino, hay que atenderlas. Esto es la inmigración. Mentira, mentira absoluta. Han intentado vendernos como solidaridad lo que no es más que un fenómeno de explotación masiva. Primero, no solo de explotación masiva. Ya comentamos cómo desde el principio, desde el siglo XIX, se han identificado estos procesos con un objetivo, primero, de explotación masiva de la mano de obra, de reducción de los costes de la mano de obra y, por lo tanto, de enriquecimiento artificial de muchos empresarios, y, por otro lado, con un segundo objetivo de manipulación y control social, ¿no? De conseguir una sociedad dividida, enfrentada con unos grupos enfrentados con otros, lo cual significa una sociedad muy fácil de controlar y manipular. Y por eso se está diciendo que con todos estos procesos, esas grandes corporaciones que controlan Europa, lo que pretenden, además de enriquecerse artificialmente con mano de obra barata, es asegurar el control de Europa pues durante 3 generaciones o durante 100 años, dicen algunos. Bien, pero entonces es muy importante explicar esto para que esto que tú dices, se agrupan en guetos, montan sus países en el nuestro, como si fuera algo culpa de ellos, ¿no? Y si hay alguien que no tiene responsabilidad en este tema, son los migrantes, ¿no? Pero tenemos en una primera línea los empresarios que les contratan y que les contratan para explotarlos, ¿no? Es decir, para artificialmente aumentar sus beneficios con mano de obra barata. En una segunda línea, los responsables políticos que no canalizan o al contrario impulsan estos procesos. Y en una tercera línea, pues a esas grandes corporaciones que les dicen a los políticos lo que tienen que hacer o lo que no hacer, y que controlan los medios de comunicación para engañarnos durante 30 años como si esto fuese una cuestión de solidaridad, cuando es todo menos eso, ¿no? Bien. Carpintería mecánica. Nos dice:
Todos luchan por lo mismo, imponer su modelo social y con ello sus empresas y corporaciones. Lo que Occidente le dijo a Rusia es: no necesitamos tus recursos energéticos, y Rusia vendió esos recursos a China. El cabreo de esos bloques lo está pagando el pueblo ucraniano. Todo lo demás es intentar justificar la postura que cada uno defiende. Todo es dinero, dinero y más dinero. Bueno, carpintería mecánica, tú mismo creo que te estás contradiciendo de alguna forma, ¿eh? Fíjate lo que dices al principio. Todos luchan por lo mismo, imponer su modelo social. Así es. Esto quiere decir que no todo es dinero, dinero y más dinero, ¿eh? Muchas veces se utiliza ese argumento: no, pues si las corporaciones no piensan más que en el beneficio y lo demás no les importa. Esto es absolutamente falso. Está además perfectamente estudiado en economía, en las motivaciones por las que participamos en la actividad económica, que son en un nivel muy básico, pues son motivaciones de subsistencia, luego pues de ahorro, asegurar la subsistencia futura, luego de mayor consumo de bienes y servicios, pero llegados a determinados niveles de renta, y sobre todo cuando hablamos de millonarios, multimillonarios, etcétera, los incrementos de renta o los incrementos de beneficios no se utilizan para incrementar el consumo, pues una parte insignificante. Se utilizan a ciertos niveles para aumentar el prestigio social, es decir, tener más dinero, ser más rico, se relaciona con un mayor prestigio social y sobre todo más poder. Más poder significa más influencia sobre el entorno. Tú has dicho, todos luchan por lo mismo, imponer su modelo social. Bueno, entonces yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de las motivaciones del poder corporativo, de los que mandan, no son solo más beneficios, no son solo dinero, dinero y más dinero, sino también ellos tienen su concepción de cómo tendría que organizarse el mundo y pelean por eso, ¿eh? Y entonces dedican recursos por distintos medios a influir sobre el entorno para intentar configurar el entorno como a ellos les interesa. Y dentro de esos intereses están, por supuesto, asegurar los beneficios futuros y también el poder, asegurar que ellos siguen mandando cara al futuro. Bueno, esto que dices, sí, que Occidente le dijo a Rusia que no necesitamos tus recursos energéticos y Rusia le vendió esos recursos a China. Bien, sí, ahí ya están pasando cosas muy curiosas, ¿no? Occidente, Europa sobre todo, deja de comprar energía barata rusa, pero no deja de comprarla del todo. Aproximadamente se ha reducido a 1/3, pero sigue comprando de forma significativa energía rusa, pero mucho más cara, porque en lugar de comprársela directamente a Rusia, la compra a través de otros intermediarios o a través de gas natural licuado transportado en barco, que es gas que tiene que licuarse, luego volver a transformarlo en gas, o sea, un procedimiento carísimo que encarece sensiblemente los costes, pero simplemente se trata de decir que no se lo estamos comprando a Rusia, aunque sea gas ruso comprado indirectamente, ¿no? Es algo absurdo. Pero bueno, sí es cierto que se ha incrementado a cambio de esto las compras significativamente, las compras también de hidrocarburos caros a Estados Unidos. Pero bueno, ahí hay un punto de inflexión. En este momento, las compras de gas en concreto a Estados Unidos y a Rusia están más o menos al mismo nivel. Las de Estados Unidos han subido, las de Rusia han bajado, pero Rusia está un poco por encima, un poco por debajo. Bien. Sí, pero Rusia, como tú dices, al final está vendiendo a China, India y a los países emergentes y en desarrollo en general, pues lo que antes no vendía a Europa. Con lo cual, en principio, aparentemente tienen resuelto el problema, ¿no? A ver, user UE2HR nos dice: invadir no es difícil, lo complejo es ocupar y lograr una subordinación de un pueblo. Ah, sí, perdón, está hablando de Cuba. De Cuba. Yo creo, y este comentario ya lo habíamos recogido. Paso al siguiente.
Vamos a ver, de Ecclesial. Dice, qué ceguera mundial, y se sigue insistiendo desde el primer mundo, cada vez más equivocado y sin dar ni un pequeño paso atrás. En la UE quiere reinventar su sistema productivo. No sé interpretar estos comentarios. No sé interpretar. A que sin dar ni un paso atrás, no sé, si nos puedes aclarar esto, pues intentaremos comentarlo. Venga, Merche Pérez. Dice, desde que empezó la guerra en Ucrania, comencé a informarme sobre qué pasaba realmente. Yo pienso que si Estados Unidos dice A, entonces es B, pero ahora los medios de información tergiversan la realidad con las nuevas tecnologías más fácilmente. Bueno. Los que pensamos de otra manera a lo que nos dictan los medios tenemos que callar, ni hablar de lo que sucede con Israel y Palestina, que es realmente terrorífico. Me resulta muy duro en que se ha convertido España y Europa, su gente, aunque reconozco que esto no es de ahora, sino que ahora lo vivo sin la venda puesta. Mi pregunta es, ¿qué país de Europa o de América Latina se salva de este futuro tan sombrío? Si es que existen. Bueno, vamos con la pregunta, ¿no? Salvarse del futuro. Vamos a ver, una cosa es qué países no están alineados con estas estrategias del poder corporativo que son de enfrentamiento con los países emergentes, de control del futuro a través de un nuevo modelo de desarrollo en el que ahora no vamos a describir, y de creciente presión para controlar la opinión pública a través de Internet, sobre todo. Ya comentamos que en los años 90 se produjo una concentración de medios. Estamos en los años 90, justo después de la Guerra Fría, con ese despliegue del poder y la influencia de las grandes corporaciones a todo el mundo, sobre todo a todo Occidente, ¿no? Bien, y que dentro de ese contexto, pues ahora estamos en un proceso de intento de controlar la opinión pública, esa opinión pública que se estaba escapando poco a poco a través de Internet, o que se está escapando poco a poco a través de Internet, ¿no? Bien, de todo esto, ¿qué países se escapan? Hombre, vamos a ver, yo creo que en Europa occidental o en la Unión Europea, pues claramente podemos citar a Hungría y Eslovaquia. Hungría, que es un gobierno con tradición democristiana, y Eslovaquia un gobierno con tradición socialdemócrata. Pero los dos se están enfrentando de distinta forma, pero los dos se están enfrentando a ese poder corporativo y a las estrategias de este poder corporativo en el ámbito del posmocapitalismo, de todas estas corrientes culturales del posmocapitalismo, y en el ámbito geopolítico, pues con las estrategias con respecto a Ucrania, etcétera, ¿no? Bien, vamos a ver qué pasa, porque hay otros países con grandes dudas. Austria puede ser uno de ellos, ¿no? Bueno, eso dentro de la Unión Europea. Luego tenemos, pues quizás Serbia, por ejemplo, ¿no? Y preguntas dentro de Europa, pero bueno, supongo que te estás refiriendo a la Unión Europea, ¿no? En América Latina, hombre, los países como Venezuela, Nicaragua o Cuba, independientemente de lo que pensemos sobre su ideología, sus políticas sociales o económicas, pero estos países se están moviendo muy claramente hacia el bloque de los países emergentes. Hay otros también, ¿eh? Entonces, los países que están apostando por el bloque emergente, todos estos están cada vez, es distinto de un país a otro, ¿no? Pero van evolucionando en una posición claramente anticorporativa. Entonces, en esa posición anticorporativa se van distanciando de ese poder corporativo que controla Occidente, ¿no? Bueno, yo creo que esta es una referencia muy importante, es decir, a la hora de valorar qué es lo que cómo se está posicionando cada país, no tanto cómo se llama a sí mismo el gobierno, si de izquierdas, de derechas o de centro y tal, pero valorar a ver cómo se está posicionando en ese choque entre
Occidente o el poder o las grandes corporaciones occidentales y el bloque emergente, porque esa es la gran contradicción del momento y lo que realmente define si un gobierno es, digamos o no, progresista entre comillas, es decir, si realmente apuesta por sus ciudadanos o si trabaja realmente para esas grandes corporaciones occidentales de una u otra forma. Manuel García Urbano dice: a los think tank les tenían que mandar un dron, no nos dejan y así nos dejan vivir en paz. Bueno, espero que entre esos think tank no incluyas a KI Center, porque si no teníamos un problema, ¿no? Bueno, fuera bromas, entiendo que hace referencia a los think tank estadounidenses que hemos relacionado con las estrategias geopolíticas de Occidente y de Estados Unidos durante los últimos 30 años, ¿no? Bien, esos think tanks normalmente tienen una dependencia a veces de organizaciones públicas, de servicios de inteligencia o corporativa directamente, de las grandes empresas norteamericanas, ¿no? Bien, y entonces, pues bueno, tienen un papel, pues bueno, importante en la creación de opinión y en aportar materiales a otros agentes de ese poder corporativo, como las ONGs, las propias fundaciones corporativas, pues las agencias del gobierno de Estados Unidos, etcétera. Bien, pero esos think tank no son como nosotros, que somos, como el KI Center, que somos muy pequeñitos y dentro de nuestras capacidades, dentro de lo posible, creo que somos independientes. Esos think tanks norteamericanos siempre tienen una dependencia muy clara de alguien que les financia y les mantiene y controla su línea, por supuesto. Vamos a ver. Gonzalo Abad Biain. A ver, dice: pueden entenderse las posturas oficiales de las instituciones, universidades y medios de comunicación vascos como otro ejemplo de parecer una cosa pero hacer otra. Más concretamente me refiero a negar y ocultar sistemáticamente el vasco-iberismo en general, sostener la vasconización tardía. A ver, Gonzalo Abad, entiendo, vamos a ver. Vas a argumentar a favor, estás argumentando a favor, digamos, de una de las corrientes históricas, incluso arqueológicas, en el País Vasco, ¿no? Bien, entonces esto es algo que es un tema que puede quedar muy lejano para los que nos oyen que no sean del País Vasco. Hay una disputa entre unos y otros expertos en el País Vasco, en concreto sobre cómo interpretar los hallazgos arqueológicos que se encontraron cerca de Vitoria-Gasteiz, en lo que se llama Iruña-Velella, y sobre las teorías sobre el origen de la lengua vasca, etcétera. Y en qué medida puede haber un posicionamiento sesgado por parte de los medios de comunicación vascos, etcétera, ¿no? Pero claro, en ese tema no podemos entrar. No podemos entrar, primero porque no es nuestro tema. En el País Vasco casi todo el mundo tiene su opinión personal alrededor de estos temas, pero dedicarle tiempo a esto, Gonzalo, sería distorsionar el objetivo de este canal, ¿no? Y además sería muy imprudente desde el punto de vista analítico, ¿no? Bien, Rosa Navarro. Vamos a ver, soberbio debate, dice: pocas veces he oído analizar con tal profundidad el sistema soviético. Gracias por compartir vuestro saber. Bueno, sí, gracias, pero tenemos pendiente, porque nos lo han pedido varias veces, hacer un pequeño monográfico sobre, unos nos han pedido sobre el conjunto de la Unión Soviética, que esto va a ser muy complicado, porque nuestra información hace referencia sobre todo al ámbito económico y es limitada, y por otro lado un monográfico sobre el final de la Unión Soviética, la caída o el final del régimen, la crisis, en qué medida, sobre todo nos pedían datos sobre
que explicaran esto que hemos dicho más de una vez y que para nosotros fue una enorme sorpresa, darnos cuenta de que la economía soviética, digamos, tuvo un crecimiento más bajo en los últimos años, pero no colapsó. El colapso se produjo después, como consecuencia de un cambio al capitalismo gestionado de forma muy caótica, ¿no? Pero bueno, aquello fue una enorme sorpresa, pero también es decir, el que la economía soviética no llegara a colapsar fue una enorme sorpresa para nosotros, pero creo que es un dato muy importante a tener en cuenta. Bien, vamos a ver, CMG 7446. Nos dice enhorabuena, el canal crece en suscriptores. Sí, ya hemos pasado los 8.000 en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, a ver si continuamos este ritmo, ¿no? La población necesita una sacudida que le haga salir de esa especie de letargo. Solo será posible si recibe información veraz. Hay que salir de ese círculo de atontamiento en el que nos están metiendo. Bueno. Bien, bueno, pues nosotros haremos lo posible, pero efectivamente, bueno, Internet está haciendo su aportación. Yo creo que ya hay un porcentaje, esto cambia de un país a otro, pero ya hay un porcentaje importante de la población que tiene interpretaciones alternativas, que desconfía de lo que los grandes medios de comunicación, todos ellos al servicio de las grandes corporaciones, que dicen que son de izquierdas, de derechas o de centro, pero es mentira, ¿eh? Todos se mantienen dentro de lo que las grandes corporaciones dicen que es y no es políticamente correcto, pero hay, digamos, un segmento de población cada vez más importante que desconfía estructuralmente ya de esos medios, que por distintas vías en Internet pues recibe distinta información, pero que en buena parte todavía, digamos, es una población pendiente de articular. Es decir, es importante que los ciudadanos reciban información, tengan instrumentos para crear su propia opinión, pero luego hay que articular grandes colectivos de opinión de forma alternativa, con proyectos alternativos, ¿no? Esto es más complejo, está sucediendo de una forma un tanto anárquica, pero yo creo que esta es la gran cuestión, ¿no? Esta es la gran cuestión en este momento. Bien. V. Julia dice, ¿hasta dónde llegará Rusia? ¿Se quedará allí? ¿Qué pasa con la población civil de esas localidades? Vamos a ver, la población civil, en principio, justo en los momentos en los que el frente está en su propia población, pues se desplazan en un sentido o en otro, unos hacia el interior de Ucrania, otros hacia Rusia o hacia las regiones de Ucrania cercanas a Rusia, ¿no? Luego, a medida que avanza el frente, el que esas poblaciones vuelvan, pues depende de en qué medida su población o su residencia o su domicilio se mantiene o ha sido destruido, o en qué medida los procesos de reconstrucción pues han avanzado, ¿no? Pues por ejemplo ya en lo que fue Mariupol, que fue absolutamente devastada, ya sabemos que esos procesos de reconstrucción están muy avanzados y la población ha vuelto significativamente a donde estaba, ¿no? En otros sitios igual es más difícil o hace falta más tiempo, ¿no? Pero bueno, las otras preguntas, ¿hasta dónde llegará Rusia? No es fácil decirlo porque eso no depende solo de Rusia, de su capacidad y de su estrategia, sino también de lo que pase con Ucrania e incluso con la Unión Europea, claro, con la Unión Europea o con la OTAN, ¿no? Porque Rusia va a continuar avanzando. Hasta dónde avance dependerá de si Ucrania llega a un momento de colapso definitivo y se abre un proceso de capitulación, rendición o no. Entonces, mientras eso no suceda, pues Rusia seguirá avanzando probablemente, ¿no? Ya hemos dicho de todas formas, y se quedará allí. Bueno, ya hemos dicho que la cuestión clave no es exactamente hasta dónde llegan las tropas rusas o qué parte del territorio ucraniano termina incorporándose a Rusia. Eso es solo una de las cuestiones, ¿no? Pero más importante es qué pasa con el resto de Ucrania, ¿no?
ese resto de Ucrania, teniendo en cuenta cuáles eran los objetivos básicos de Rusia, que eran objetivos de seguridad, pues ese resto de Ucrania no podría estar mirando a la OTAN o a la Unión Europea. Esta es una cuestión clave, ¿no? Necesitaría una configuración institucional que asegure que Ucrania no va a continuar siendo, digamos, un instrumento de agresión permanente contra Rusia, como se ha convertido desde el año 2014, ¿no? Entonces, ese resto de Ucrania necesitará, ya digo, una configuración institucional nueva, ¿no? Pero más que esto, ¿no? El punto de partida, la cuestión realmente de fondo era la necesidad de un marco de seguridad estratégica en Europa. Y esto implica probablemente, ya lo hemos dicho, la disolución de la OTAN y muy probablemente también la disolución de la Unión Europea. Entonces, bueno, todo esto se irá desencadenando a partir de esa prevista victoria rusa en Ucrania, que tampoco va a suceder de un día para otro. Está en una guerra de desgaste y, por lo tanto, en esa guerra de desgaste no se producen o no hay previstos grandes avances territoriales, sino, bueno, avances progresivos. Bien. CMG 7446. Se comenta una posible fusión a nivel energético de Venezuela y México. Más que fusión, entiendo que quieres decir colaboración estructural o algo así, ¿no? Venezuela produce petróleo y México lo refina. Cambiarían el dólar por moneda propia. ¿Sería esto posible? Y de llevarse a cabo, ¿qué consecuencias tendría para Estados Unidos? ¿Contarían con el apoyo de otros países? Hombre, empezando por el final. Claro, un movimiento de ese tipo sin duda tendría el apoyo de los países emergentes, de China y de Rusia, fundamentalmente, ¿no? Posible, teóricamente sí. Dificultades, bueno, depende del margen de actuación que en este sentido tengan los gobiernos de Venezuela y de México. Ya no solo desde el punto de vista del posicionamiento conceptual o ideológico de estos gobiernos, sino de en qué medida pueden tener miedo a represalias por parte de Estados Unidos. No tanto en el caso de Venezuela, que ya tiene un enfrentamiento estructural con Estados Unidos, cuanto en el caso de México, ¿no? Independientemente de la actitud de su gobierno, es un país muy dependiente de sus relaciones con Estados Unidos y en el cual Estados Unidos tiene un peso enorme, ¿no? Entonces Estados Unidos puede tener muchos medios para controlar, influir, incidir sobre el gobierno de México para que un proceso de estos no se lleve a cabo, ¿no? Entonces esta sería, yo creo, que la dificultad más importante, ¿no? Vamos a ver. Aspasia nos dice. Bueno, hace referencia a un enlace de YouTube, perdón. Un enlace de YouTube. Vamos a ver si podemos abrirlo. Sí, ya, que hace referencia ya a este tema de la nobleza negra de Jorge Guerra, ¿no? Bueno, vamos a ver. De esto ya hemos hablado cuando hemos dicho quiénes están detrás del poder corporativo, ¿no? Entonces, dentro de los distintos segmentos, grupos de poder, grupos de inversores, etcétera, que están detrás de ese poder corporativo, uno de ellos hicimos referencia a las monarquías, algunas monarquías europeas y sectores de la nobleza europea, ¿no? Dentro de esos sectores hablamos en particular del peso que parece tener unos sectores de la nobleza italiana, ¿no? Bueno, relacionado con esto está ese concepto de la nobleza negra que utilizan algunos, ¿no? Y que a la cual dan un peso trascendental dentro de ese poder corporativo. Bueno, ciertamente, bueno, hay que ver qué información se tiene al respecto. Yo, desde luego, no tengo información para asegurar con precisión hasta dónde llega la influencia de esa nobleza negra.
porque algunos han dicho que esos nobleza, sobre todo italiana, pues que tiene un enorme poder sobre el Vaticano, sobre los grandes inversores europeos en general, ¿no? Bueno, y que por lo tanto son realmente el grupo de poder quizás más importante dentro de ese poder corporativo. Yo no puedo asegurar esto, bueno, no tengo suficientes datos, ¿eh?, para verificar si esto es así o no. Porque en este tema, bueno, las opiniones distintas son importantes, pero claro, lo realmente relevante son los datos, ¿no? Datos que nos permitan, pues, clarificar, pues, no solo que hay un grupo de interés que tiene cierto peso, sino hasta dónde llega ese peso, el peso de cada uno de esos grupos de interés. Bueno, Carver Bernalte. Bueno. Mikel Saralegui Ansorena. Hay veces que me salto algún comentario o alguna pregunta porque veo que ya la hemos tratado o respondido, ¿eh? A ver, Mikel Saralegui. Vamos a ver. Los PMI de manufacturas caen en Europa desde hace tiempo. Son las expectativas de evolución de estos sectores de fabricación, ¿eh? Podría suceder que nos enfoquemos en el sector servicios, la industria estaría esquilmada en Europa, con lo que eso conlleva. Salarios más bajos en el sector servicios, estado del bienestar flaqueando, quiebra social, búsqueda de partidos no tradicionales, etc. ¿Cómo nos podría afectar en lo más cercano? España es un país claramente enfocado en el turismo, pero con una población europea perdiendo poder adquisitivo. Bueno, vamos a ver. Son varios temas, ¿no? Bueno, efectivamente, Europa está en un problema de crisis estructural desde hace mucho tiempo, ¿eh? Se pueden poner los orígenes últimos en los años 70, en la crisis estructural de los años 70, de la cual salimos de forma progresiva y a través de un nuevo modelo económico al que le hemos llamado neoliberalismo, ¿eh?, o modelo de los mercados, también se le ha llamado, ¿eh? Pero en ese liberalismo ya las tasas de crecimiento fueron cada vez más bajas hasta una situación de estancamiento en los últimos 20-25 años. Estancamiento, me refiero a un crecimiento del PIB per cápita inferior al 1% de media anual. Bien, y además todo esto alimentado artificialmente, por un lado con la sobredotación masiva de mano de obra barata, primero de las mujeres y luego de migrantes de otros países, y además con un creciente sobreendeudamiento, ¿eh? Es decir, algo que mantiene viva la economía artificialmente a corto plazo, pero haciendo los problemas de fondo cada vez más grandes o más difíciles, ¿no? Bien, entonces en este momento además a esto le añadimos pues estas medidas disparatadas que se han tomado en Europa, pues con el corte con respecto a los hidrocarburos rusos y con el deterioro de las relaciones progresivo de las relaciones comerciales con China, que son dos pilares de la economía europea y fundamentalmente de la economía alemana, ¿no? Bueno, entonces la perspectiva de esto es clara, es decir, si estamos en un crecimiento prácticamente cero y adoptamos ese tipo de medidas disparatadas, pues podemos prever lo que pues ya estábamos previendo desde el principio, claro, que iba a pasar, que Alemania iba a entrar en una situación de estancamiento radical o de recesión, que es en la situación en la que está. Y detrás de Alemania, pues tenderán a situarse pues en buena parte del resto de Europa. Hay otros factores derivados también de este choque geopolítico, como la pérdida para Francia del acceso a materias primas a precios artificialmente baratos en África. Esto es algo que está sucediendo como consecuencia de la irrupción de China y sobre todo de Rusia con los Wagner en principio, ¿no?, que han sido muy importantes para echar a los paracaidistas franceses de África y a sus aliados yihadistas, ¿no?, y para reafirmar estas políticas autónomas de los países africanos frente a Europa y frente a Francia en particular. Bien.
¿Cómo nos podría afectar en lo más cercano? Bueno, pues evidentemente nuestra dependencia de lo que pasa en Europa, de lo que pasa en Europa es muy alta, ¿no? Pero no sé si podemos decir mucho más. No sé si podemos decir. Como el resto de Europa, tenemos problemas de caída de la inversión, de contención, de estancamiento de la renta per cápita. Bueno, son los problemas estructurales claves, ¿no? Y de estancamiento también o incluso reducción, en el caso español, de la inversión en I+D. Es decir, hay un deterioro claro de las variables económicas fundamentales. Y esto, pues lógicamente, nos va a llevar a una situación de estancamiento continuado o a una fuerte caída si es que en algún momento sucede algo, por ejemplo, con esa acumulación de deuda. Sucede o porque se derrumba, ¿no?, este castillo de deuda pública y privada, hay que tener en cuenta las dos cosas, o bien porque se abordan políticas destinadas a normalizar la situación de endeudamiento, ¿no? Bien. Chilena soy, nos dice. Vamos a ver. ¿Qué opina don Adrián de la negativa de Alemania, Italia y Francia la propuesta del presidente de Brasil porque el castellano sea a la propuesta del presidente de Brasil de que el castellano sea el idioma oficial? Tienen derecho a entrometerse en un país soberano de América. Bueno, no conozco el detalle de todo esto, ¿eh? Pero no conozco nada, no voy a opinar porque no tengo criterio. Bien. Bueno, ya llevamos casi 40 minutos. Vamos a dejarlo aquí. Ya sabéis, por favor, si no estáis suscritos, darle a la tecla de suscripción, que no os cuesta nada, ¿no? Si queréis ayudarnos, darle a la tecla de unirme o unirse, difundir, por favor, lo que os parezca interesante y proponer a otros que se suscriban y dejarnos preguntas, comentarios, ideas o propuestas en el canal, que los iremos respondiendo en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. Vale. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima.